una hormona que nos ayuda muchísimo a nuestro estado anímico, que es una hormona también que regula también los niveles de dolor, es decir, muchas veces el ejercicio ayuda cuando hay dolor. Eh, entonces, a tener presente mucho en esta práctica de la actividad aeróbica en nuestra vida, ¿no? Y también como un recurso, como una estrategia también para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? A futuro que ustedes tendrán. Entonces, chicos, y vamos a ir con esta presentación. Aquí hay una doble presentación, pero vamos a empezar con esta para ir adelantando tiempo, así que les voy a compartir pantalla, porque ya revisamos en la anterior clase, recuerdo los modelos de procesamiento de la información, que lo revisamos un poco acelerados, pero tratando de incluir en la clase los aspectos más relevantes. Entonces, ahora lo que quiero compartirles es respecto a la sensación y la percepción como uno de los procesos cognitivos fundamentales, básicos, y que necesitamos revisarlos, y para eso ustedes también tienen que revisar sus lecturas, ¿bien? Entonces vamos a estudiar sensación, percepción y atención, para que ustedes puedan tomar nota de lo que a continuación vamos a revisar, ¿sí? Aquí tenemos dos definiciones de lo que es la sensación. Entonces voy a pedirles, como siempre, una pequeña ayudita aquí, porque como ustedes saben, a nosotros los profes nos toca hablar bastante y nos desgasta un poco la garganta. Es que les pido un poquito de ayuda aquí. Por aquí tengo a Gian. ¿Ese eres tú, Gian, de chiquito, o es una sobrinita o un sobrinito? No, profe, soy yo de Ah, pequeño. qué, qué bacán foto, oye. ¿Usted es de presidente? Sí, así es. Lo único que tenía el pelo ahí mucho más largo que ahora. Pues está chévere, algún rato hasta que te lo vuelvo a dejar así, pues. Chévere, chévere, Gian. Entonces, ayúdeme leyendo esta diapositiva, ¿ya? Listo. A ver, la sensación. Es la estimulación de los órganos sensoriales que se produce mediante el contacto inicial, con los que los estímulos o tipos de energía que activan un organismo sensorial. Otra definición es que es un filtro que recepta la información que en sus características aisladas traen un estímulo. Gracias, Gian. Chicos, entonces, esto sí quiero que tomen nota, ¿sí? De estas dos definiciones de lo que es la sensación. Como esta estimulación de los órganos sensoriales que se produce con el contacto inicial justamente con los estímulos, ¿no? Valga la redundancia, pero viene a ser esto, esta estimulación de los órganos sensoriales con los estímulos, que pueden ser entendidos también como formas o tipos de energía. Sí, la luz, el sonido, sí, eh, los olores que luego se traducen en información bioquímica. Esa sería una definición. Y la otra definición, esta que es de alguna manera sintetiza, no sé si de mejor forma, pero lo que es la sensación como un filtro que recepta la información, que trae un estímulo en sus características aisladas. ¿Sí? Un estímulo viene con unas características eh, propias, y lo que hacen nuestros sentidos es ser un filtro que recepta esta información. ¿Ya? Entonces, cuando estemos listos, me dan un pulgarcito arriba para seguir adelante, ¿ya?
Ya hemos tomado nota, chévere. Entonces vamos a continuar. Ya, en todo caso, esta clase también está siendo grabada. Yo luego se las pasaré a su aula virtual también, para que la tengan a la mano. Pero no dejen de tomar apuntes. Recuerden que eso es importantísimo para que la información se quede en nuestras cabecitas, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Zoila, ¿me quieres ayudar tú leyendo esta siguiente diapositiva? Ya. Gracias, La Zoila. sensación. La sensación ha sido investigada por la psicofísica, rama de la psicología, que estudia las relaciones existentes entre la naturaleza física de los estímulos y las respuestas sensoriales que una persona presenta ante ello. Umbral, umbral absoluto, la cantidad mínima de intensidad física por la que se puede detectar a un estímulo. Son en extremo sensibles, pero existen estímulos de fondo que pueden interferir y reducir las capacidades de atención, ruido. Otros factores como las expectativas y las motivaciones de las personas también pueden limitar la detención de estímulos. Gracias, Zoila. Entonces, sí, aquí seguimos ampliando este concepto, ¿no? La sensación ha sido estudiada desde la psicofísica. En los primeros laboratorios de psicología era este proceso cognitivo, esta función psicológica, una de las primeras estudiadas, la sensación y la percepción, para tratar de caracterizar de mejor forma a la naturaleza, ¿no? De los estímulos y de las respuestas sensoriales que como especie presentamos ante ellas. Y aquí este concepto de umbral absoluto, que también por favor que lo tomen nota, ¿no? ¿Qué viene a ser esto del umbral absoluto? La cantidad mínima de intensidad física por la que se puede detectar a un estímulo, ¿sí? Entonces, si no hay esta mínima cantidad, no se alcanza esta mínima cantidad de intensidad, no detectamos un estímulo. Por eso, tanto en lo que refiere al, ¿cómo se le llama? Pues a este piano, no se me ocurre otra palabra, de colores que hay. Hay un nombre que es más apropiado, pero nosotros no es que podemos detectar toda la gama de colores, podemos detectar cierta parte, ¿no? De lo que son los colores y que los colores, como sabemos, en realidad son un efecto, un fenómeno de la luz. Y nosotros podemos detectar aquellos que están en relación a lo que nuestros sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista, puede detectar, siempre y cuando se cumpla con este umbral absoluto, es decir, con esta cantidad mínima de intensidad física para poder detectarlos. Entonces, ese concepto también para que lo copien, ¿ya? Sí, nuestros sentidos son extremadamente sensibles, pero pues también pueden ser interrumpidos, ¿no? O pueden llegarnos de manera distorsionada por interferencias o como ejemplo, como podríamos llamar a lo que es el ruido. Entonces, un mensaje, por ejemplo, no puede llegar de la manera más clara si está presente un ruido, ¿no? Y esto último, muy importante también, que las expectativas y las motivaciones de la persona también pueden limitar esta detección de estímulos. Y es curioso, miren que, por ejemplo, hay eh, muchos, ¿cuál es la palabra? Eh, Testimonios, ¿no? De personas que han estado en cuadros depresivos y que refieren que el mundo se vuelve gris, como si el mundo perdiera la intensidad de los colores. Entonces, ese fenómeno no es al azar. Lo que nos está diciendo es que una persona puede
desde sus expectativas, desde sus motivaciones, puede también verse limitada a tener esta capacidad, esta función psicológica eh, en su mejor estado, dependiendo de cómo nos encontramos, desde nuestras expectativas y motivaciones. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Ya hemos tomado nota, entonces sí, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto, con esta rama de la psicología, la psicofísica, que es una de las primeras ramas de investigación, tenemos también otros conceptos, como el de los umbrales diferenciales, ¿sí? Relacionados a la divergencia mínima que se puede percibir entre dos estímulos, diferencias apenas perceptibles. Y aquí aparece esto de la ley de Weber, que yo quisiera que en este momento les voy a dejar así dos minutitos mientras yo termino aquí de hacer una cosita para que consulten qué es la ley de Weber y que lo relacionen con los umbrales diferenciales, ¿ya? Les voy a dejar un minutito para que consulten y a la vuelta les pregunto qué encontraron. Sí, no me demoro, ¿ya?
No. Ay, no. Hola chicos, ya estoy de vuelta, perdonen esa interrupción. Em, Bien, ¿qué encontraron? Bienvenidos a quienes recién alcanzan a llegar, no se apuren. ¿Cómo estás, Esther? ¿Todo bien? Mm. Sí, todo bien, venía apuradita para conectar. Ya llegué. Sí, Gracias por tranquila, esperar. todavía no hemos tomado lista, así que no se preocupe. Tenemos Gaby, Angie, tenían alzadas las manitos, nos quieren contar qué encontraron. Sí, profe. Yo sobre lo de la ley de Weber encontré que es una ley psicofísica y que esto aquí va a establecer la relación que se da al momento en que tipo percibimos el estímulo, un estímulo y cómo este de aquí es percibido por cada uno de nosotros. O sea, todos lo vamos como que a percibir de una manera distinta. Y este aquí se da sobre todo a través de la modalidad sensorial del tacto. O sea, cuando vamos tocando algo, cómo se siente y cómo nuestro cuerpo va reaccionando a esto de aquí en diferentes sentidos, sea el estímulo mayor o menor. Bien, bien, Gaby, gracias por lo que nos compartes. ¿Quién más tenía alzada la manito? ¿Eras tú, Angie? Ya, también yo encontré que nos sirve para determinar la agudez o sutileza de las diferentes modalidades sensoriales, Ya, ajá. ¿Puedes volver a repetirlo? Eso es importante también. que nos ayuda a determinar la agudeza o sutileza de las diferentes modalidades sensoriales. Ujú. Sí, porque como nos dice también esto de los umbrales diferenciales, ¿no? Hay una mínima divergencia, eh, o sea, nosotros podemos distinguir, por más que dos estímulos sean muy similares, nosotros podemos distinguirlos. Eso es lo interesante de este aspecto, ¿no? Eh, de cómo, por eso decíamos de la sensibilidad que tienen nuestros sentidos. Son muy sensibles, pero también pueden ser interrumpidos o interferidos, digamos, o distorsionados por aquello que entre comillas podemos llamar ruido, ¿sí? Eh, Ruido o distorsión también. Muy bien, gracias chicas. Entonces, continuemos. ¿Qué más tenemos por aquí? A la adaptación sensorial. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando nos acostumbramos a un estímulo constante, modificamos nuestra evolución sobre el mismo. Pues la exposición reiterada a un estímulo produce un declive aparente de la sensibilidad a él. Entonces aquí les pediría también ejemplos. ¿Quién quiere por ahí participar? Fiorella, Ángel, ¿a qué se les ocurre? Porque esto es bastante común de la adaptación sensorial. Es como si generamos una especie de tolerancia. En un segundo voy a desconectarme y conectarme del audio nomás un segundo. Pero vayan pensando en un ejemplo. ¿Cómo se da esto de la adaptación sensorial? ¿Cómo nos acostumbramos a un estímulo y luego nuestra evaluación sobre el mismo cambia? La exposición reiterada a un estímulo produce un declive aparente de la sensibilidad a él. A ver, siempre mediante ejemplos es mejor. Entonces, ¿qué ejemplos me podrían dar? Todavía no les escucho, pero ya mismo. Ahora sí. A ver, no tenemos voluntarios, entonces vamos a, como hacemos en clase, vamos a preguntar ya, a ver a quién es. Ahí estoy, me enredo aquí con estas cosas. Ya estoy, disculpen, no sale ningún ejemplo. ¿Quién alza la manito? Alina, tal vez. ¿Se le ocurre algo, un ejemplo de esta exposición reiterada a un estímulo? Se me ocurre algo, pero no sé si esté bien. No importa, usted intente explicarlo. A ver.
O sea, como yo lo entiendo, es de que es como que tocar algo y al principio como que no te va a gustar, pero luego mientras más lo hagas, como que te acostumbras y ya te acoplas. Sí, y como tocar qué tipo de textura dices tú o qué se te ocurre. O sea, puede ser cualquier cosa, pueden ser texturas o pueden ser olores o alimentos, cosas así que se perciben por medio de los sentidos. Muy bien, muy bien. Vas bien, Alina. Vamos contigo, Alanis. Pasaste la manito, ¿cierto? Usted decía que, por ejemplo, cuando nos damos o sea, baño de agua caliente, tal vez al principio nos parezca como que muy caliente porque, digamos, estamos en frío, entramos al agua, Muy entonces bien, nos vamos acostumbrando a eso. muy bien. Y lo mismo con el agua fría, ¿cierto, Alanis? Es muy buen ejemplo, ¿ah? El sentido de la temperatura, del sentido del tacto también. ¿Qué nos dices tú, Leo? Eh, ¿No será como acostumbrarse a la oscuridad? También, por supuesto. Pero desarrolla el ejemplo, a ver. ¿Qué pasa con este ejemplo de la visión y la oscuridad? Ah, por ejemplo, cuando, digamos, entramos a un cuarto que está sin la luz prendida ya, al principio no vemos nada, pero a medida que el ojo, la visión se va acostumbrando, ya podemos percibir ciertos objetos que se encuentran dentro de la habitación. Es un excelente ejemplo, Leo. Eh, ¿Tienen alguno más? A mí se me ocurre el del olfato. A veces llegamos a alguna zona, por ejemplo, donde hay un olor desagradable, pero si permanecemos el suficiente tiempo, luego ya no nos va a molestar tanto ese olor. Es curioso, pero funciona de esa manera, ¿no? Alina, dinos. Con lo del olor sería, por ejemplo, las personas que viven cerca de la fosa séptica, aquí en Puerto Viejo. Al menos yo estudiaba en el Cruz del Norte, que queda cerca. Y al principio me pesaba, pero hasta el día de hoy uno pasa por ahí y yo no siento el olor. En cambio, mi papá o cualquier otra persona, ellos sí dicen apestan, ¿cómo puedes aguantar? Y no, uno ya se acostumbra, no siente el olor. Ajá, qué buen ejemplo ese también, Alina. Bien, chévere. A eso nos referimos entonces con este concepto de adaptación sensorial. Entonces, vayan tomando apuntes, ¿no? Sobre estos conceptos, ¿ya? Que es lo importante mientras vamos revisando nuestra presentación. Y sí, debemos decir que los sentidos que más se han estudiado son la visión y la audición. Son los sentidos de los que más sabemos, eh, porque no existen solo cinco sentidos, no tenemos otros sentidos como el sentido del equilibrio, de la propiocepción, el sentido del dolor, por ejemplo. Entonces, van más allá de los sentidos que llamamos nuestros sentidos que tienen que ver con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, etcétera, ¿no? Eh, pero sí debemos saber esto, que de los que más tenemos conocimiento sobre la visión y la audición han sido los más estudiados. Entonces, por lo mismo, vamos a aprovechar esto y vamos a revisar a la visión, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente les voy a pedir aquí un poquito de ayuda. Tengo por aquí. Gaby Arteaga, ¿me quieres ayudar? Tú leyendo esta diapositiva. Ya, la visión. Gracias, Gaby. Depende, depende de la sensibilidad a la luz, ondas electromagnéticas reflejadas por los objetos externos. El ojo moldea la luz para formar una imagen que se transforma en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta. La luz se desplaza a través de la córnea y atraviesa la pupila, en el centro del iris, la cual se ajusta dependiendo de la cantidad de luz que penetra. Pasa al cristalino y tras la acomodación se enfocan los rayos luminosos hacia la retina, compuesta por los bastones y conos. Muy bien, muy bien. Gracias, Gaby. Entonces, esto también quiero que de manera, no tienen que tomarlo al pie de la letra, pero sí tener muy presente cómo se da este proceso, ¿no? De cómo el estímulo es receptado
por nuestro órgano sensible, y dentro de este órgano sensible, ¿qué es lo que ocurre? Porque todavía no llegamos a la percepción, estamos en la sensación. Entonces aquí sí es importante, ¿no? Estas características. La visión depende de la sensibilidad a la luz. ¿Y qué es la luz? En otras palabras, si definimos a la luz, tenemos que decir que la luz son ondas electromagnéticas reflejadas por los objetos externos. Sí, también hay otras definiciones, pero podemos decir que la luz es una forma de la energía también, ¿no? Pero entenderla como ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, el ojo, ¿qué es lo que hace? Moldea este estímulo, esta forma de energía para formar una imagen que se transforma en impulso nervioso. Y que ese impulso nervioso es el que va a ser interpretado por el cerebro. Imagínense todo lo que hace nuestro cerebro, ¿no? No es una cuestión tan sencilla, al contrario, más bien compleja, que tiene varios pasos para que ocurra. Regálenme un minutito, chicos. Mientras tanto, tomen nota de esto, ¿no? De cómo la luz se desplaza a través de la córnea, atraviesa la pupila. Yo solo atiendo aquí una pequeña cosita, pero ustedes tomen nota de esto, ¿ya? Ya está, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, si ya han tomado nota, sí, me dicen si sí, ya hemos tomado nota. Entonces aquí debemos también tomar en cuenta este proceso llamado acomodación, ¿sí? Sí, pero vamos revisando nuevamente esto. Claro, ustedes saben, la pupila se dilata o se contrae en relación a la cantidad de luz presente. Por eso, ¿qué ocurre en la noche? Yo preguntaría, Ángel, ¿qué dirías? ¿En la noche las pupilas se contraen o se dilatan? Se contraen. Al contrario, en la noche se dilatan porque necesita que entre más cantidad de luz. En cambio, en el día, como hay tanta cantidad de luz, se contraen, puesto que de otra manera nos haría daño a nuestra retina. Y aprovechando esto, comentarles, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre hoy en día que se están haciendo pruebas con cierto tipo de psicoactivos, como es la psilocibina, que son aquellos elementos compuestos químicos que están presentes en algunas, las llamadas drogas alucinógenas, por ejemplo, en donde, por ejemplo, en el LSD, que considerado una droga alucinógena, que eso hace que o la psilocibina, hace que la pupila se dilate. Entonces, si una persona toma esta droga a plena luz del día, corre el riesgo de hacerse un grave daño a la visión. ¿Sí? Son cosas que también debemos ir aprendiendo, ¿no? Ir sabiendo, y hoy en día que se está teniendo un gran debate acerca de cómo este tipo de drogas también pueden ser un recurso para el tratamiento de ciertos trastornos, ¿no?
Muy bien. Entonces, aquí también tenemos, vamos con lo siguiente, sí. Eh, hacer esta distinción entre lo que son los bastones y los conos, ¿ya? Seguramente esto ustedes ya han revisado, pero ahorita lo vamos nuevamente a repetir, a releer para que quede más presente en nuestra memoria. Entonces, ¿cuáles son los bastones? Los que funcionan en presencia de poca luz, ¿sí? Y a la vez son insensibles en gran medida al color y a los detalles. Entonces yo les preguntaría, ¿estos funcionan en qué momento del día? Fiorella, ¿qué dirías? Los bastones se activan ¿cuándo más? En las noches. Muy bien, exactamente, Fiorella. Y los conos, por otro lado, funcionan en presencia de la luz intensa, enfocan con precisión y son sensibles a los colores. Ahí está el fenómeno que decíamos, de la adaptación a la oscuridad. O sea, a través de este tipo de receptores están nuestros ojos. Y luego que ya ha pasado por todo esto, es que en nuestro... Ay, perdonen chicos, que aquí me están interrumpiendo. Luego esta información se transfiere ya a las células bipolares y ganglionares que atraviesan el nervio óptico y el quiasma óptico, ¿no? Y de esta manera llegan a nuestro lóbulo occipital, ¿sí? Primeramente al tálamo, ¿no? El tálamo es como un centro de control también del cerebro a donde llegan los estímulos. Perdonen un segundo, mientras ustedes toman nota, aquí rapidito. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ir un poquito rápido para poder avanzar, ojalá tengamos. Entonces aquí tenemos un gráfico, ¿no? De donde están estos distintas estructuras que hemos venido revisando. Y como ven, las retinas de toda esta parte trasera, ¿no? Esta parte trasera del ojo. Y es fundamental eh, esta estructura, sí, porque es aquí donde se receptan gran parte de la información de estos estímulos, ¿no? Em, por supuesto, hablábamos de la pupila, se dilata, se contrae en relación a la luz, y, y bueno, estos son elementos de esta estructura que nos permite tener este proceso o esta función psicológica que es la sensación desde uno de nuestros sentidos, que es la visión. Pero todo esto pasa, no se queda solo en el ojo, esto como decíamos previamente pasa hacia el nervio óptico, para que de esa manera y luego se precruza en nuestro cerebro, ¿no? Forma como una X, por eso es que ahí nuestro ojo izquierdo termina de alguna manera siendo interpretada por nuestro lado derecho del cerebro, y lo que vemos con nuestro ojo derecho termina siendo interpretado o percibido por lo que, más bien dicho, en el lado izquierdo de nuestro cerebro, ¿sí? Eso es siempre interesante. Y
Vamos entonces a continuar y aquí tienen de mejor manera graficado lo que les estaba tratando de explicar, ¿no? Entonces, cómo ese campo visual del lado derecho pasa al izquierdo y luego finalmente se integra, ¿no? En nuestro lóbulo occipital. Por eso el lóbulo occipital es el que está relacionado a a la, a la visión, pero en tres momentos. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente cuando revisemos ah, al modelo de Luria. Sí me interesa que lo podamos revisar porque es importante y realmente es a través de ese modelo que podemos entender de mejor forma cómo trabaja, cómo se da todo este proceso de la visión, de la sensación y la percepción. ¿Sí? Ahí tienen estas estructuras señaladas, el quiasma óptico, el nervio óptico. El quiasma, como ven, es de esa partecita, ¿no? Donde se cruzan los nervios ópticos que vienen de cada ojo para finalmente volver a integrarse, ¿sí? En el óvulo occipital. Si quieren, tómenle una captura de pantalla a esta imagen y vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos ahora con la audición. Marlene, ¿quieres ayudarme con esta lectura? Seguro. A ver, Siempre. la audición. El sonido, el movimiento y el equilibrio se concentran en el oído. Los sonidos, ondas vibrantes de aire, penetran por el oído externo, viajan por el canal auditivo y llegan al tímpano. Las vibraciones en este último se transmiten al oído medio, que consta de 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Estos transmiten las vibraciones a la ventana oval membrana que conduce al oído interno. Muchas gracias, Marlene. Entonces, también de esto para que vayamos tomando nota antes de hacer una pequeña revisión juntos, ¿ya? Y aquí es importante esto de saber, ¿no? Que no únicamente cumple la función de recibir aquellos estímulos que tienen que ver con lo auditivo, sino que también en este sistema, el sistema vestibular, ¿no? Eh, es el nombre que tiene toda la estructura de nuestro oído, el sistema vestibular también, eh, pues cumple también con las funciones de ayudarnos con el movimiento y el equilibrio. Entonces, y esto es muy interesante porque hay unos pequeños cristales, ya vamos a ir viendo, revisando juntos, que están como flotando, ¿no? Están flotando y eso nos permite sentir si estamos o no en equilibrio. Eso es muy interesante. Pero primero, entender cómo estas ondas vibrantes de aire, esa sería como la definición del sonido. Ondas vibrantes de aire penetran por el oído externo, viajan por el canal auditivo, finalmente llegan al tímpano. Y en el tímpano se dan estas vibraciones que transmiten al oído medio otra información. Y este oído medio, ¿de qué se compone? De 3 huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Finalmente, estas vibraciones pasan a la ventana oval, que ya conducen a la membrana que conocemos como el oído interno. Y ese oído interno es desde el que salen los nervios, ¿no? Los nervios que llevan la información o traducen esta información del estímulo o cambian o transforman esta información llamada onda a convertirla en información bioquímica. Mateo, tienes alzada la manito, dinos. Sí, profesor, tengo una pregunta, Claro, porque lo el Mateo. otro,
hace algunos días estábamos en clase, bueno, con el profesor Guillermo, Jorge, y, y él a mí me hizo una pregunta que básicamente él quería que yo le dé su respuesta, la que dice aquí, que la audición son en sí los sonidos, ¿no? Ondas vibrantes de aire que penetran en el oído externo y viajan después, ok, todo eso. Pero yo la respuesta que le di a él fue que más que ondas vibrantes de aire, me gustaba a mí más decir materia, vibrantes como de materia, porque yo entonces después me puse a pensar y digo, uno puede escuchar lo que suena, digamos, por fuera de una piscina estando uno dentro del agua. Y entonces se me ocurre que ahí las ondas no viajarían por el aire, viajarían por el agua, ¿no? Al igual que de la materia, pero no sé, ¿qué piensa usted? Me gustaría saber. Es muy interesante tu pregunta, Mateo, pero recuerda que el agua se compone de H2O, ¿no? Entonces, de alguna manera también, ahí me pones contra la pared, pero esas ondas deben también tener alguna dinámica con el oxígeno que hay en el agua para poder ser escuchadas. Claro que la definición aquí que tenemos es más básica, ¿no? Ondas vibrantes de aire. Pero si tú recuerdas, en el agua también vemos ondas, también se producen ondas. Entonces, pero finalmente es la vibración la que es, diríamos, predominante aquí. No recuerdo si era Mozart o Beethoven. ¿Cuál era el que se quedó sordo? Beethoven, ¿no? No sé si recuerdan, era Beethoven, ¿cierto? Sí, Entonces, era yo Beethoven. no sé cuán cierta es esta historia. Sería chévere como investigarla, que él al quedarse sordo le cortó las patas a su piano y lo puso en el suelo. Entonces él tocaba las teclas de su piano y lo que él ya no sentía o percibía el sonido como tal, sino que lo que percibía era la vibración desde el suelo que le llegaba. Entonces, por eso el entender, sí, al sonido como un estímulo que nos llega a través de la vibración, quizás es como más coherente para entender esto, ¿no? Tratando de responder a tu pregunta, que no está tan fácil de responder, Mateo, y espero por lo menos responderla a medias, quizás. Pero vamos con lo siguiente, ya que esto es importante, porque como decimos, la audición conlleva varios aspectos, ¿no? Entonces, siguiendo con este viaje de la información, decíamos que en el oído interno estas vibraciones llegan hasta la cóclea, que contiene esta membrana basilar, y aquí aparecen estas células ciliares. Y estas son claves, porque así como en el ojo, a partir estas estructuras que decíamos, los nervios ganglionares, aquí en cambio son las células ciliares las que transforman las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Hay una transformación de una información, de un estímulo, de una forma de energía a otra forma de energía, porque si no el cerebro no podría interpretarlos. Entonces, al ser transformada en impulsos nerviosos, perdón, ahí es cuando ya nuestro cerebro puede interpretar estos estilos. Y aquí también hay esto que les decía, estos otolitos que son como pequeños cristales y que están dentro, sí, del oído interno, y que están como en una agüita, ¿no? Entonces, estos cristalitos, depende de su movimiento, nos ayudan a nosotros a tener este sentido del equilibrio y del movimiento. Entonces, sí tengan presente también esto, todo esto que está subrayado no es de casualidad, ¿ya? Em, ¿Qué más? Otras características de este estímulo que viene a ser el sonido. La frecuencia, ¿sí? Y miren cómo definirlo, como ese número de crestas de onda en un segundo. Entonces, es toda una ciencia también al entender el tema del sonido, ¿no? Por eso hoy en día hay carreras que se dedican a esto, ¿no? Quienes trabajan en la música, en la producción, en la edición
musical o en la edición de radio, televisión o cualquier otro tipo de medio en el que se transmiten las cosas a través del sonido, pues hay que entender esto muy bien para que funcione correctamente, ¿no? También hablamos de tonalidad, ¿no? Las diferentes frecuencias producen diferentes tonos. La intensidad, que tiene que ver con las variaciones de presión producidas por una onda. Y que el sonido se mide en decibeles. Sin que eso no es como que va a aparecer en el examen, ¿ya? Pero sí es importante tener un contexto para poder entender. Entonces vamos a continuar. Si todos hemos podido tomar nota. Sí. Si necesitan un minuto más me avisan, si no continuamos, ¿ya? Entonces aquí tenemos también estos gráficos que nos ayudan a entender cuál es el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? Donde la cloquia que tiene como esta forma de caracol, ¿no? Desde allí se desprenden estas células ciliares que decíamos son importantes para convertir o transformar el estímulo en una información bioquímica, ¿no? O el impulso nervioso también. Entonces, también para que le tomen un screenshot, lo tengan a la mano, aunque esto, si ustedes lo buscan, pueden encontrar o mejores también gráficos en el internet o en algún texto. Pero estos son bastante básicos, pero buenos. Para entender sobre todo lo que es el oído externo, el oído medio, el oído interno. Sí, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos a continuar con este otro importante sentido que es el tacto. Como decíamos, el tacto no es solo el hecho de tocar, sino que tiene que ver con el sentido de la presión, de la temperatura y el dolor. Entonces voy a pedirles también un poquito de ayuda aquí. Alejandro, apenas te veo, pero es solo quizás estás, no sé si la cámara, pero te veo medio borroso. Pero sí me escucha de Alejandro, sí, la conexión está bien. ¿Me puede ayudar leyendo? Sí, sí, escucho. Es que no enfoca la cámara, no sé por qué. Sí, algo le pasa, parece que pareces Enfoca, un no sé si por hacker. ahí. No sé si por la luz, ahora sí. Ah, ahí está Enfocado. perfecto. Ahí te veo mejor. Ale, Leo deme leyendo de esta todo, ¿no? diapositiva. Sí, sí, por favor. A ver, tacto. Los sentidos de la piel son responsables de las experiencias del tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Teoría de control de puertas. Sugiere que receptores nerviosos específicos al activarse abren una puerta, permitiendo que se experimente la sensación del dolor, mientras que otro grupo de receptores, al ser estimulados, cierra la puerta, reduciendo la experiencia del dolor. Las endorfinas son analgésicos internos. Otras técnicas para aliviar el dolor son la administración de fármacos, la hipnosis y las técnicas de relajación. Ajá, muy bien, gracias Alejandro. Aquí es importante em, hablar un poquito sobre estos conceptos, ¿no? Primero lo que decíamos, no hay únicamente 5 sentidos, puesto que, por ejemplo, el sentido del tacto es responsable de otro tipo de sentidos, como el sentido de la presión, de la temperatura y del dolor. Y aquí el dolor es algo que nos es muy pertinente a nosotros quienes estudiamos la psicología y el dolor humano, ¿no? Porque el dolor humano puede ser tanto físico como o biofísico, o puede ser de otro tipo, puede ser mental o emocional. Eh, Sin embargo, finalmente se traduce en lo mismo. Es como este, como este ejemplo que se hace, ¿no?
es como un estudio eh, cuyo resultado nos dice que la indiferencia nos duele como un golpe, duele como una herida. Finalmente en nuestro cerebro se interpreta ese dolor y es muy real, puesto que nosotros hay como seres humanos, como seres sociales, gregarios, hay dos cosas que nos duelen muchísimo. La una es la indiferencia. Por eso, quizás de manera un poco inconsciente, pero también de manera natural, quizás, tendemos a esa conducta. Miren lo que ocurre con los niños. ¿Cómo se llama la práctica de ignorar al otro cuando somos niños? ¿Cuál es la ley que le aplicamos al otro? La ley del hielo. La La ley ley del del hielo. hielo. Y eso duele muchísimo. Eso nos duele muchísimo. Por eso dándole su nombre correcto es la indiferencia. Y nos duele mucho cuando alguien que es cercano a nosotros o querido por nosotros o es un otro significativo para nosotros, eh, la indiferencia nos duele muchísimo. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Principalmente de quiénes nos duele la indiferencia. Y se puede decir que uno o dos otros significativos que pueden causarnos mucho dolor a través de la indiferencia. ¿Quiénes dirían ustedes? Si quieren ya tres, pero vamos con dos principales referentes de, de que sintamos o no sintamos dolor. ¿Qué dicen por ahí, chicas, chicos? A ver, aquí no lo he escuchado. Por ahí, Jocelyn, ¿qué nos dices tú? Si estás con nosotros, yo sí. Yo voy a preguntarle a Yanela, Kimberly, María Belén, Luigi, tengo un montón. Lía, que ven, por eso es que es mejor tener las cámaras encendidas, porque ahí están presentes. Kimberly, para todos los que mencioné es la pregunta. ¿Cuáles son esos otros significativos que nos pueden causar mucho dolor con su indiferencia? La muerte de un familiar o un ser querido. Lía, pero no estábamos hablando de la pérdida, sino de la indiferencia. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿qué otros significativos, o sea, qué personas, sí, concretamente, pueden causarnos mucho dolor desde su indiferencia? Pero Los espérenme, padres. ¿quién eras tú, Lía? Los padres o la pareja. Muy bien, perfecto. Los padres o la pareja. Los amigos Eh, cercanos también. sí, pero por eso les decía, hay como dos principales que son nuestros padres. A veces, en el caso de las niñas, puede ser el padre más, en el caso de los niños puede ser la madre más. Sin embargo, esos referentes son otros significativos principales, ¿no? Por supuesto que un amigo también nos puede causar, por eso decíamos que los niños se aplican eso y eso es muy duro para un pequeño, puede ser hasta traumático, ¿no? Que te apliquen la ley del 10. Y otra cosa que le hace al ser humano experimentar muchísimo dolor. Leo, ¿querías tú decirnos algo también? Te escuchamos. Sí, que como la falta de interés es como una falta, o sea, duele también, ¿verdad? Pues la falta de interés es la falta de atención, que sí es medio parecida a la indiferencia, ¿no? Entonces, sí, pues, miren lo del otro, veámoslo del otro lado. Sí lo hemos creo que conversado. Uno de los reforzadores sociales más importantes, más fuertes, es dar atención a otro. Si nosotros le damos atención a otro, le estamos reforzando, le estamos em, recompensando de alguna manera a través de un reforzador social
que por excelencia se lo reconoce como el darle atención por eso nuestro trabajo como psicólogos es el de brindar atención, el de prestar atención, el de estar presentes frente al otro, el de mirarle a los ojos al otro. Lo contrario sería ponerme a ver la hora. Si estás frente a tu paciente, te pones a ver la hora, eh, sería como un mensaje totalmente incorrecto, ¿no? Porque le estás dando el mensaje a tu paciente de que no te interesa, de que no estás prestando atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y nosotros debemos irnos formando en ese sentido, ¿no? De aprender a comunicarnos, de tener una comunicación asertiva y en eso tiene que ver mucho esto de mirar a los ojos, de, de saber escuchar al otro, de dar respuestas también sutiles, pero con argumento. Mm, No es aconsejar, muchas veces es dar una recomendación basada en la ciencia o en la propia experiencia, ¿no? Pero no siempre la respuesta fácil, eso no es nuestro trabajo. Nosotros debemos ser empáticos, tratar de sentir el dolor del otro. Por eso también nuestra profesión no es que sea para nada sencilla, puede ser muy desgastante y agotadora, pero a la vez es muy recompensado, ¿no? Muy estimulante y motivante también. Pero volviendo a este tema del dolor, del dolor humano, tenemos esto, ¿no? Que es un modelo que habla de la teoría del control de puertas, en donde sí, por eso no es que sentimos un dolor permanente a veces, sino que se experimenta la sensación del dolor, pero enseguida el cuerpo actúa para reducir esa experiencia del dolor, principalmente a través de las endorfinas. Hace un rato yo les mencionaba, ¿de qué manera producimos también endorfinas? Y ahí es donde tiene coherencia lo que conversábamos. ¿De qué manera producimos endorfinas? Naturalmente. Recuerdan Haciendo que deporte. haciendo deporte, muy bien, gracias Mateo. Entonces mira qué curioso cómo es como si nuestro cerebro eh, se da cuenta que cuando estás haciendo deporte te estás causando dolor. Hay un momento en que con el ejercicio físico tú estás sintiendo dolor y tu cuerpo lo que hace es producir endorfinas para calmar ese dolor. Pero es un buen dolor porque a la larga te trae bienestar. Entonces, realmente nuestro cuerpo está diseñado casi a la perfección. Entonces, es interesante entender por qué funciona de esta manera. También, ¿de qué otra manera se producen endorfinas? Si Con la quieren, risa. sí, sí creo que estamos. ¿Quién habló? Pero hace la manito. Perdón, Esther. Esther, ya, Esther, es que se me hace más difícil reconocerles sus voces a través de la pantalla. Pero para eso hace la manito, ¿ya? ¿Y de qué otra manera, Esther? Hay otra manera también en la que producimos endorfinas. Con el sexo. Durmiendo bien. ¿Durmiendo bien? Esa no me la sabía, oye. Mira que siempre se aprende algo nuevo. Sí, ajá, muy bien, Esther. Y llorando. Porque el dolor... Esa era la opción A. O la B o la C. A ver, sí. ¿Cuántas opciones tuvimos? Ejercicio, dijimos, ¿qué más nos dijo Esther? Descansando, a través del sexo, a través de la risa, ¿sí? Pues bueno, todas son buenas opciones, al fin y al cabo. Eh, y llorar es bueno. Tienen que, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Llorar es bueno, es un desahogo sano, es una catarsis, es un objetivo terapéutico. Sí, es como decirles en otras palabras, eh, si tenemos un paciente y logramos que ese paciente en nuestras primeras sesiones o en la primera sesión se desahogue y llore, estamos logrando un objetivo terapéutico. Eso es buenísimo. Es como puntos a favor para nosotros si hemos logrado que nuestro paciente haya alcanzado la confianza suficiente para desahogarse y llorar.
Entonces es como aplausos para nosotros si hemos logrado que un paciente llore y se desahogue. Es decir, que hayamos provocado o ayudemos a provocar catarsis. Gian, ¿qué nos dices? Profesor, una pregunta. Es que Claro, siempre he visto a personas, o sea, cuando lloran, ¿qué sería lo más óptimo que se puede hacer con esa persona? ¿Tan solo dejarla llorar o brindarle un poco de apoyo físico? pero Gian, ¿tú hablas como psicólogo o como estando como hermano frente a Eh, alguien, como amigo frente a alguien? ya sea en un consultorio o como estando con un amigo también. Ya, Quisiera saber las opciones. claro, es que son dos contextos diferentes, ¿no? Porque en el caso de estar tú como en el rol de psicólogo, eh, hay que en lo posible evitar el contacto físico. Y más es por una cuestión ética, ¿no? Es por una cuestión también de no generar estos fenómenos de que ya de por sí son parte también de un proceso como son la transferencia, la contratransferencia, que vienen desde el psicoanálisis, pero la cuestión es que tú tienes una relación profesional con tu paciente. Entonces, en lo posible, no puedes tener demasiado contacto físico. Es decir, en algunos países, por ejemplo, ya tú sabes, los países como Estados Unidos o países más de la cultura europea, para ellos el saludarse de beso ya es un poco fuera de lugar. Para nosotros los latinos es como todavía somos mucho más expresivos y afectuosos. Y para mí eso, desde mi opinión, eso nos mantiene nuestra humanidad mucho más presente, mucho más latente. Pero en este ámbito del consultorio, ya de lo clínico, hay que evitar en lo posible el contacto físico, pero no en todos los casos. En algún momento la otra persona necesitará un abrazo, necesitará contención. Entonces, sí es posible que tú actúes dando también un apoyo o ciertas palabras, pero más bien animando a la persona que se desahogue, ¿no? Permítete llorar, este es un espacio seguro para que tú puedas llorar, eh, hazlo, este es un muy buen mecanismo de defensa, es decir, estimulando a la persona a esa catarsis, a que llore. Y si puedes, o sea, o si es necesario tomar su manito o la persona necesita de un abrazo, tampoco se lo vas a negar. Pero en lo posible, desde nosotros como profesionales debemos no ser parcos, no es la intención ser parcos, pero sí evitar un poquito el contacto físico, porque puede dañar de alguna manera esa relación terapéutica que es una relación profesional. Y por eso le decía que esto tiene que ver con lo ético, porque se los pongo así de manera muy, muy extrema, ¿ya? Digamos que ocurre una atracción entre paciente y terapeuta, hombre-mujer o mujer-mujer, sin, sin qué sé yo, diferenciar el tema de la orientación sexual. No, sino que existe una atracción y esa atracción puede llevar a algo más. Entonces, que un terapeuta se enamore de su paciente no es ético, no es para nada ético. O sea, lo correcto es o derivar a nuestro paciente a otra persona y si por allí las cosas suceden y tú puedes estar en otro tipo de relación con esa persona, digamos que sería lo más ético. Pero tú no puedes permanecer en una relación doble, ¿me entiendes? O sea, siendo a la vez terapeuta de tu paciente y a la vez estando en una relación como de pareja, eso no. Eso se va con totalmente contrario a la ética, es contrario a la profesionalidad. Sí me explico, ¿cierto? Sí. A ver, denme alguna. Sí me explico, Esther, por ahí te veo, no sé si te ríes de lo que yo digo o por ahí te soltaron alguna broma, como seguramente se han de estar chateando.
¿Qué nos dices de este? Cuéntanos. Yo también, para generar endorfinas, también reírme. Deme una retroalimentación. ¿Le parece que tiene sentido esto que respondiendo a No, lo que no, nos sí, decía doctor, Gian? es que le quería hacer una pregunta, pero ya después ya la contestó. Ah, espérame. Pero pregunta nomás, porque era en respuesta a lo que decía Gian. Perdón, en razón a lo que preguntaba Gian, que cuánto de contacto físico se puede tener y depende del contexto. Pero tú, Esther, ¿cuál era así tu pregunta concreta? Porque no solamente pasa que el terapeuta se pueda salir enamorando del paciente, no, pero puede pasar al revés. Y esa iba a ser mi pregunta, pero ya la contestó. Entonces lo Claro, ideal sería pues derivar de otra persona, pero claro. creo que es un ataque de risa porque realmente no me escucha. Esta no, qué bueno verte riendo, pues, Esther, sí, ver una sonrisa en el otro es como un bonito mensaje que me dejaron por aquí hoy que dice así: una sonrisa honesta es mejor tesoro que una medalla bañada en oro. Entonces, ver a otros sonreír es una cosa muy bonita. Nos hace sonreír a nosotros también. Así que aquí siempre son permitidas las sonrisas y las risas, ¿no? Igual dentro de nuestro espacio terapéutico. La risa, como sabemos, también es un catalizador de emociones. Eh, pero sí, eso también, y por eso debemos nosotros ser muy cautos, pues, Esther, porque te puede pasar. Imagínate, llega un paciente y ese paciente se enamora de ti y en algún momento tú ya vas notando que hay algo, que hay algo, porque uno nota, pues uno se da cuenta de esas cosas, entonces tienes que derivar, tienes que decirle, ser honestos, porque sin honestidad no podemos realmente construir una relación terapéutica y ser honestos y decirle, yo estoy percibiendo esto, y creo que lo mejor es que yo te derive con una colega para que continúes tu proceso, si es que llegara a pasar. Entonces hay que ser muy, muy cautos, ¿no? Muy delicados también en esto. Mateo, dinos. Sí, ahorita escuchaba su última frase, profesor, y me vino una duda a la mente. Usted dijo que hay que ser honestos para tener una buena relación terapéutica, pero ¿usted diría en la única relación que hay que ser honesto, o a lo mejor en todas, o a lo mejor no en todas es aconsejable? Buena pregunta, Mateo. Nuevamente, aquí depende de los contextos, ¿no? Porque yo no sé, te trataría de responder con esta respuesta. El ser y parecer, porque nosotros somos seres muy complejos. Entonces, tú no eres únicamente Mateo que estudia psicología, sino que también eres un Mateo, cumples un rol con tus padres eres hijo, en clases eres alumno, con tus amigos cumples el rol de amigo, entonces tú cumples varios roles siendo Mateo. Y más allá de esos roles, tú no eres solo Mateo que tiene tal edad, que está estudiando, o etcétera, etcétera, sino que eres un ser humano sin nombre, porque el nombre es arbitrario. Y allí es donde deberíamos encontrar a ese self, a ese sí mismo, que es un proceso también de búsqueda de trabajo de nosotros mismos como seres humanos y como psicólogos mucho más. Reconocer que en nosotros hay un yo, un super yo, un ello, y que esas instancias psíquicas están un poco en lucha a veces. Entonces, la honestidad debería ser una virtud eh, presente en todos los ámbitos de nuestros roles, ¿cierto? En todos nuestros roles. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos que ser y parecer, porque si eres demasiado honesto con un amigo, puedes llegar a quizás a ofenderlo. A veces dicen que el mejor amigo es el que te dice las cosas de frente y claro, pero a veces también puedes, puedes ser más, sería la palabra? Más delicado quizás con alguien en ser honesto. O sea, no siempre tienes que soltar todo lo que se te viene porque eres honesto, sino ser medido también en tu honestidad, porque las virtudes también tienen extremos, ¿no? Entonces,
como la generosidad, que creo que alguna vez conversamos, la generosidad en extremo es ser botarata, ¿no? O sea, es botar lo que tienes, la extrema generosidad. Y el otro extremo de la generosidad, ¿cuál sería? Eh, lo opuesto. Entonces, La tacañería, más o menos. claro, claro, entonces es como un piano, ¿no es cierto? Entonces es como algo en equilibrio, pero en el ámbito terapéutico, es decir, dentro de la consulta, eh, tú también te tienes que manejar con una honestidad en equilibrio, porque hay cosas que tú no tienes que decir en cierto momento a tu paciente. Tienes que esperar el momento adecuado, a veces tienes que esperar a una siguiente sesión, o a veces tienes que darle los resultados de un test junto al contexto de otros resultados. Entonces, no es de buenas a primeras. Por eso nosotros primero, ¿qué tenemos que hacer? Es escuchar. Primero es escuchar, escuchar e ir analizando esa información para luego poder dar quizás una respuesta más asertiva y acertada. Entonces, esa pregunta, Mateo, que de verdad es muy relevante, tiene que ver con esto de ser y parecer. Entonces, nosotros como psicólogos, como no recuerdo qué autor lo decía, pero debemos ser como un camaleón. Entonces, mira lo complejo que es esto que, por ejemplo, si tienes que trabajar, por ejemplo, digamos que yo de aquí tengo una sesión con un adolescente. Si voy así, de terno y todo, con la corbata, quizás no haga clic con el adolescente. Pero si voy quizás con una ropa más, no sé, un poco menos formal, desde la apariencia ya puedo hacer un clic con esa persona. Entonces, es medio camaleónica también nuestra función, nuestro trabajo. En cambio, si quizás voy a trabajar con una persona, un adulto mayor, ese adulto mayor quizás espere que yo le trate de usted y que no le tutee y quizás hasta se sienta un poco medio como que ofendido si le tratas de tú. Pero para eso está el encuadre y es allí donde nosotros hacemos estos primeros movimientos terapéuticos, digamos, en donde tú preguntas, em, ¿estaría bien si le trato de tú, si le gusta que le tutee igual o a un adolescente te llamas de tal manera, ¿cómo te gusta que te digan? Hay un diminutivo para tu nombre, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos son estos movimientos para establecer una relación de confianza. Y no hay confianza si no hay honestidad, que era lo que tú preguntabas, Mateo. Pero otro elemento que se suma a esto es un entorno de seguridad. Es decir, que la persona se siente en un espacio seguro para poder hablar. Entonces son cosas que van de la mano. Estar presente, ser empático, ser honesto, pero ese ser honesto sin utilizar muchos tecnicismos, sino hablar un lenguaje apropiado para el nivel también de educación que tenga tu paciente. Y si no entiende algo, explicárselo. Por eso nosotros debemos ser como muy humanos, ¿no? Como decía Carl Jung, apréndete todas las teorías, apréndete todas las técnicas, pero cuando estés frente a un paciente, sé un ser humano frente a otro ser humano. Y eso es como que esa guía nos ayuda muchísimo. Es dejar nuestros roles de lado para ponernos en el rol de terapeuta. Y el rol de terapeuta tiene que ver con el humanismo, con ser muy humanos, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? Para no caer en las trampas del ego, no, no creernos, no caer en los complejos de inferioridad o de superioridad, que al final son lo mismo, siempre son complejos de inferioridad, sino tratar de despojarnos de esas cosas para ser en lo más posible, lo más humanos, lo más, em, sí, no hay palabra que lo defina mejor, ¿no? Ser humanos frente al otro, ser un humano frente al otro, como lo decía Carl Jung. Busquen esa frase, porque quizás yo por ahí estoy olvidando alguna cosita y Carl Jung la dice de una manera muy apropiada. Yanela, te escuchamos. Profe, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que quería hacer una consulta de las tareas que publicó, Sí, que dime, ninguna Yanela. de las dos tiene fecha de entrega y del cuestionario 2 no se encuentra
el documento para realizarlo. Sí, justamente era por este tema. Verás, voy a dejar de compartir, como ahorita ya hemos acabado con el tema de la sensación y estamos entrando a la percepción. Voy a parar un ratito, ¿sí? Porque si quiero revisar eso, Janelle, en buena hora me lo preguntas. El cuestionario 2, perdón, no es el cuestionario 2, es el cuestionario que está acá. Mm, Denme un segundo. Sí, es el cuestionario 2, ¿cierto, Janela, del que tú estás hablando? Sí, y el cuestionario 2 tiene que ver con el tema de la sensación y la percepción, por eso no podemos avanzar con el cuestionario si ustedes no hacen las lecturas de esos temas, y por eso también la clase de hoy. Entonces yo ya les abro ese cuestionario. Lo de la fecha, no se preocupen, tienen toda la semana para hacerlo, es decir, hasta el domingo a la medianoche tienen para presentar el cuestionario, ¿ya? Pero también el glosario sí les abrí, ¿cierto? Ya les abrí un glosario porque necesitamos ir avanzando. Y también les abrí ya en la semana 8 a la 12, la lectura de la memoria. Ahí tienen 2 lecturas que les puse, ¿ya? Para que revisen y para poderles abrir el cuestionario 2, ¿sí? Janela, no sé si ahora estamos más claros con eso. Sí, profe, estas tareas son con los grupos que ya teníamos formados, ¿verdad? ¿Grupos o parejas? ¿Cómo estamos? Lo último éramos grupos de 3. Quedémonos en los grupos de 3, Janela, ya, porque como somos bastantes en la clase, vamos a permanecer en los grupos de 3, ya. Si están conformados los grupos, en buena hora. Entonces, sí, siempre tienen que estar muy pilas con el aula virtual, sobre todo porque ya nos queda un mes y un poquito más. Entonces, muy pilas con el aula virtual, revisen las lecturas que están allí para yo poder irles abriendo las siguientes tareas, ¿sí? Y tenemos que ir un poquito más rápido. ¿Alguien alzó la manito por ahí? ¿Quién fue? Pregunten nomás. Si no, continuemos con el tema, ya lo que nos queda de tiempo. Sí, porque me voy a tener que ir me voy a tener que ir unos minutos antes porque tengo que asistir a una clase. A ver, vamos aquí, esta sesión. Entonces, vamos, y alcancemos con esto, ¿ya? Aquí tenemos definiciones sobre la percepción. Cristina, ¿me quieres ayudar leyendo? Ya te agrando esto, a ver. La percepción, el proceso por el que organizamos, interpretamos, analizamos e integramos los estímulos a los que están expuestos nuestros sentidos. El procesamiento perceptivo tiene por objetivo analizar estímulos complejos e interpretarlos de modo que construyan un gestalt, una forma completa y reconocible. Gracias, Cris. Una gestalt. Ese es como, digamos, la pronunciación correcta. Una gestalt. Una palabra alemana en todo caso. Así que por eso la pronunciamos un poco como la leemos. Una gestalt que es un todo. Una gestalt es como una forma completa reconocible, ¿ya? Entonces, esto sí es importante que tomen nota, ¿ya? ¿Qué es la percepción? El proceso por el que organizamos, interpretamos, analizamos e integramos los estímulos a los que están expuestos nuestros sentidos. Entonces, esto ya cambia todo, ¿no? Es ya nuestra subjetividad entra aquí. Porque hasta lo que veníamos revisando de la sensación, vienen todo lo que es nuestros órganos, ¿no? Nuestros órganos de los sentidos, cómo estas estructuras conectadas a nuestros órganos de los sentidos, con los nervios cerebrales, em, con, con nuestras neuronas, etcétera, transforman la información para que podamos interpretar. Pero en esta interpretación ya entra también nuestro aprendizaje.
porque nosotros no es que analizamos todos o percibimos las cosas de la misma manera. Percibimos de acuerdo a cómo somos, a cómo hemos experimentado, vivido. Entonces, para alguien, eh, no lo sé, por darles un ejemplo, el color azul puede ser súper chévere, pero para otra persona el color azul le puede estar asociada a algo triste. Mm, Y miren que eso es muy cultural, por eso alguna vez conversábamos, ¿no? Como en la cultura estadounidense, el blues, que es todo un estilo de música, está asociado al blue, al color azul, y allá el expresarse, decir, me siento azul, es decir, me siento triste. Entonces, todo eso depende de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes. em, por eso la percepción es todo otro tema, ¿ya? Entonces, quiero que copien por favor eso, si ya lo han hecho, para continuar con la siguiente. Sí, ya copiaron. Sí. Porque ahora vamos a pasar a otras. Un minutito más. Y seguimos, ¿ya? ¿Qué más decíamos? Claro, entonces, miren, es tan compleja la percepción porque de alguna manera esas características aisladas que tenía un estímulo, esas las vuelve a unir, las sintetiza. Por eso lo que hace nuestra mente siempre es analizar y sintetizar. Entonces decíamos que analizar es separar un todo en sus partes y luego sintetizar es volver a unir ese todo con lo más relevante. Pues cuando hacemos la síntesis de una lectura, tomamos lo más importante de esa lectura, pero previo a la síntesis hay que hacer el análisis, hay que hacer la lectura y hay que ir sacando las cosas que nos parecen importantes para luego sintetizar. Y eso de alguna manera es lo que hace la percepción, ¿sí? Entonces vamos con lo siguiente. Aquí tenemos otras definiciones y creo que tenemos aquí en la percepción como 3 o 4, ¿sí? Entonces tomen nota de esto, ¿ya? O tómenle un screenshot para que luego lo pasen a su apunte. Recuerden que sus cuadernos también son una fuente de nota, ¿no? En algún momento puedo pasar ahí pasando firma por sus cuadernos y quienes tengan un cuaderno con apuntes al día, con materia, pues tendrán un puntito ahí extra para su calificación final, ¿ya? Entonces, ¿a quién le voy a pedir por aquí que me ayude leyendo? Yanela, ¿quieres ayudarme leyendo esta diapositiva? Ya, profe. La percepción. El sistema perceptivo opera mediante el análisis e integración de los rasgos que forman parte de un conjunto estimular hasta obtener una interpretación congruente y significativa. Otra definición. La integración de las características aisladas de un estímulo para significarlo, categorizarlo e interpretarlo. Sistema semántico de la memoria. Muchas gracias, Yanela. Entonces, aquí tenemos otras definiciones. Todas son importantes porque nos ayudan a entender este proceso cognitivo, este proceso psicológico tan importante que es la percepción. Como decíamos, funciona como un análisis y síntesis, ¿no? Integra los rasgos que forman parte de un conjunto o que forman parte de un estímulo para así obtener una interpretación congruente y significativa de un estímulo. Y un estímulo es todo lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Nosotros somos como esponjas y absorbemos información. Y mucha de esa información la absorbemos de manera consciente y mucha de esa información también la absorbemos de manera inconsciente. Lo bueno es que nuestro cerebro tiene también este otro sistema que es la memoria, que se encarga también de desechar aquella información que no considera lo suficientemente relevante, entonces la manda como a la papelera de reciclaje, ¿no? Para de a poco ir olvidando. Pero de alguna manera nosotros siempre estamos absorbiendo información, consciente e inconscientemente. Y esta segunda definición tiene que ver con la segunda definición que teníamos en cambio con la sensación.
Si antes decíamos que un estímulo era el que se presentaba a nuestros sentidos en sus características aisladas, aquí en cambio la percepción lo que hace es integrar esas características aisladas para darle significado, categorizarlo e interpretar a un estímulo. Y esto tiene que ver con el sistema semántico de la memoria. ¿Y qué quiere decir semántico? ¿A qué se acuerdan de las ¿cómo se llaman? Pues las disciplinas de la gramática. ¿Cuáles eran? La semántica, la sintaxis, y se me va alguna. Y la morfología tal vez, pero no estoy seguro. Yo tampoco, Mateo, pero gracias por siempre estar ahí eh, queriendo participar. En todo caso, lo semántico tiene que ver con el significado, ¿ya? Con el significado. Y por eso aquí la memoria entra como el siguiente proceso psicológico que vamos a revisar. Y aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Como no vamos a alcanzar porque ya me tengo que ir, chicos, quiero que le tomen un screenshot a esta, a esta diapositiva y así hemos avanzado un poquito. Lo que sí, esto de acá abajo es bien importante. Estábamos hablando de Gestalt y luego vamos a revisar esto porque la Gestalt es toda una escuela de la psicología. Recordar qué significa Gestalt y que uno de sus principios, el principio como principal de la escuela gestáltica, es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Recuerden eso, ¿ya? Que sí, que la percepción se sigue por unas leyes. Eso fue, digamos, algo de lo más importante que desarrolló la escuela de la Gestalt, que nos permitió entender que nuestra percepción trabaja de acuerdo a unas leyes gestálticas que organizan la información para formar unidades significativas, ¿sí? Es decir, formar todos. No podemos entender algo o comprenderlo, analizarlo, si primero no lo hemos conformado como un todo. Entonces, chicos, les voy a dejar de compartir, ¿ya? Y no se preocupen por la lista. Yanela, ¿me puedes ayudar? Tú te pido de favor que me mandes porfa por WhatsApp quién no está presente, porque yo les veo creo que a todos aquí y no sé si alguien faltó, pero Yanela, si tú puedes, me ayudas con eso y me mandas por un WhatsApp quién no está presente, ¿ya? Ya por fin se los mando. Gracias, Yanela. Y cualquier cosa de las tareas, mándeme no antes de la clase, o no en la clase, sino tiene toda una semana para preguntarme, ¿ya? Ahorita yo ya les voy a abrir el cuestionario 2 para que ya desarrollen eso y queda la lectura de la memoria también. Estos tienen bastante que leer. Ahí les dejo, chicos. Una buena semana. Cuídense. Un abracito y nada, pues de nuevo, felicitaciones a las campeonas, ¿verdad? Chao, una linda tarde. Bye. Recording stopped.